Buenas noches, mi nombre es Jonathan Andrés Pardo Silva, soy del grupo 100, 413, grupo 10. Presento el documento. En este video se va a presentar la suma de vectores en dos dimensiones y vamos a resolver a mostrar los interrogantes. En el primer caso tenemos el interrogante, demostrar gráficamente en el simulador que la suma de dos vectores es independiente en orden de la suma. Para este caso vamos a utilizar el simulador y vamos a demostrar la propiedad conmutativa de la suma. En este caso tenemos el vector menos 5,5 y el vector b, que es 8,3. Al realizar esta suma en el simulador obtenemos que el resultado es la magnitud es 8,5, el ángulo son 69,4, la ubicación en el eje X son 3 y en el eje Y son 8. Al realizar el cambio de factores obtenemos que el vector A es 8,3 y el vector b es menos 5,5. Al realizar esto obtenemos los mismos resultados, donde encontramos que el ángulo, ni la magnitud, ni la ubicación en el eje X y Y han cambiado. Para el punto B vamos a demostrar las ecuaciones 3, 4 y 5 y 6, que es la resultante entre la suma de dos vectores, la magnitud del vector resultante y el ángulo del vector. Para esto tenemos el vector A, que es menos 5, menos 5, y el vector B, que es 10,1. Realizar esta suma obtenemos realizar esta suma obtenemos que el vector resultante tiene los valores de 15,4, 15 en X y en Y tiene 4. Al comprobarlo en el simulador encontramos que el valor en el eje X es 15 y el valor en el eje Y son menos 4. Para la magnitud tenemos que realizar la suma de los cuadrados del eje X y el eje y luego realizar la raíz. Para eso realizamos esta operación donde encontramos que la magnitud de este vector es de 15,52, que es equivalente a lo que se encuentra presente en el simulador. Al realizar el cálculo del ángulo tenemos que utilizar la operación tangente inversa del eje Y sobre el eje X. Al realizar esa división encontramos que este valor es menos 0,266 y al realizar la operación de tangente inversa encontramos que el valor del ángulo es menos 14,9, que es equivalente a lo que se encuentra en el simulador. Para el siguiente punto vamos a demostrar que a más b más c es igual a 0, utilizando el vector menos 10,10 y el vector 10,1. En este caso vamos a utilizar la operación a más b más c del simulador igual a 0. Lo vamos a representar. Al realizar esta suma de estos vectores encontramos este resultado. Si los vectores A y los vectores B hicieran sus respectivas proyecciones en el eje X y en el eje Y, encontraríamos que estos valores, por ejemplo en este caso, el eje AX sería igual a menos 10, que se representa con esta línea, y el vector BX se representa con 10. Al hacer la suma de esto nos da 0. Cuando se realiza la representación en el gráfico, encontramos que en el eje Y encontramos el valor 10 para la A y 1 del vector B. Al realizar esta operación obtenemos 11 hacia la dirección norte. Al realizar el eje resultante encontramos que el valor es 11 hacia la dirección sur. Esto quiere decir que el resultado es 0. ¿La magnitud de un vector puede tener un valor negativo? No,
porque el valor de la magnitud de un vector es un valor absoluto. Y adicionalmente es la acumulación de la distancia de los vectores. Se usan, bueno, la ecuación 4, que es equivalente a la de cálculo de ángulo, para encontrar la dirección de un vector, ¿sirve para todos los cuadrantes? No, solamente sirve para el vector 1 y 4, para el cuadrante 1 y 4, puesto que para los cuadrantes 3 y 2 es necesario aplicar la constante de 180 grados. En este caso se hizo la operación tomando en el cuadrante 1 el valor 5,5 que nos dio el ángulo 45 grados, el cual se representa en el eje positivo, en el cuadrante 1. Para el cuadrante 2 encontramos la operación 5 en y menos 5 en x, y encontramos el ángulo que es igual a menos 45 grados, y esto nos daría, al hacer la aplicación con la respectiva constante de 180, nos daría 135, lo cual se representa en este cuadrante. En el tercer cuadrante es necesario restarle al ángulo el valor de 180, obteniendo de esta manera el valor de menos 135. Para el cuarto cuadrante obtenemos el valor de menos 45 grados, el cual se puede representar en este cuadrante. De esta manera se demuestra que solamente se puede usar en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Muchas gracias.